Procedo a leer la buena noticia de Jesucristo, según aparece en el Evangelio de Marcos en el capítulo 10, versículos 46 al 52, y dice así. Llegaron a Jericó. Cuando Jesús salía de ese lugar, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que estaba Jesús, el Nazareno, se puso a gritar: Jesús, Hijo de Dios, Hijo de David, ten piedad de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Entonces llamaron al ciego y le dijeron: ánimo, levántate, él te llama. Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él le respondió: Maestro, que yo pueda ver. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Tomen asiento, por favor. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sean con cada uno y cada una de ustedes. Ten piedad de mí, pide este mendigo ciego. Como si no fuera suficiente el ser ciego, además era mendigo, es decir, que estaba en la calle pidiendo limosna. Pero a diferencia de muchos otros creyentes, mendigos o ciegos, este tiene un nombre. Normalmente no se dice el nombre de las personas que están en la calle, porque no eran tan conocidos, pero en este caso, este Bartimeo, hijo de Timeo, o sea, tenía una línea familiar. Lo más probable es que se nos esté diciendo que este hijo de Timeo, ciego y mendigo, era una persona que tuvo un buen pasar, que no fue siempre mendigo, que probablemente tiene que haber quedado ciego y luego lo abandonaron, porque en aquella época se pensaba que estas cosas eran castigos de Dios. Entonces, si uno nacía con alguna enfermedad, si se pegaba alguna enfermedad, siempre todo era castigo de Dios, porque era la forma en que tenían para explicar estas cosas injustas que nos muestran nuestras fragilidades. Porque uno se enferma, otro no, uno sobrevive, otro no, a veces de las mismas enfermedades, ¿no? Entonces, es difícil para las personas entender por qué pasan estas cosas. Independiente si uno lo merezca o no, no es el tema. Acá es cómo nosotros enfocamos nuestra relación con Dios de una manera sana, para que esa relación nos levante como levantó a este mendigo ciego y que no nos tire más para abajo. Claro, ¿qué hacía la gente que estaba alrededor de este ciego? Lo callaban, le decían que no molestara. Claro, ¿por qué? Imaginémonos que nosotros andamos por la calle, ustedes andan con una persona sabia o una persona importante, da lo mismo quién, o están paseando a un familiar por la calle y de pronto un mendigo los empieza a gritar. Ya, está bien, quizás no somos Jesús y no nos va a pedir que tengamos piedad de Él, pero por último nos pedirá 100 pesos, ¿no es cierto? Y nosotros obviamente vamos a empezar a hacerlo callar. ¿Por qué? Porque no quiero que me moleste, porque estoy con mi familiar, estoy con mi amigo, estoy con el profesor X. Callamos, alejamos, silenciamos
al que molesta nuestra comodidad, al que no nos permite seguir nuestro camino. Y sí, también tenemos derecho a estar en paz y caminar tranquilos, ¿no es cierto? Pero el gran engaño que siempre nos hacemos y que la cultura occidental especialmente se hace cada día, es que mientras más nos alejamos de la marginalidad y de la pobreza, entonces estamos mejor. Pero eso es todo lo contrario, porque la pobreza va a llegar a tu casa igual. Aunque la tiremos detrás del cerro, aunque la pongamos dentro de un hoyo, la marginalidad va hacia los lugares a donde no hay marginalidad. Y eso lo tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque estas personas crecen con un resentimiento de privilegios y diferencias que no son justas. Claro, para uno que ha vivido siempre en casa, ha tenido siempre auto y fue a colegio privado, es algo obvio, pero somos el 8% de Chile solamente. ¿Qué pasó con el otro 92%? Que no tuvo lo mismo que yo, que no fue educado como yo, que no tuvo el cariño que yo tuve, que no tuve a los dos papás que yo tuve, que son los mejores. Y después nos quejamos de que nos tiran piedras o que destruyen la ciudad. Claro, no hay razones para eso y siempre tenemos que estar en contra de la violencia, por supuesto, pero tenemos que ir más atrás para poder comprender lo que conlleva esto. No es solamente un movimiento político, sino que hay personas que realmente sufren y han sido hijos de personas que sufren, que no tienen el pan de cada día, que han cometido errores seguramente y que por eso son más pobres todavía, pero a la larga el tema es que no podemos alejarnos ni hacer como que no existe. No podemos simplemente gritarle a la marginalidad, a la pobreza, a la enfermedad, para decirle que se vaya, porque no quiero que me molesten. Sino que no tenemos otra forma que hacernos cargo de la forma en que podamos. Porque de otra manera, esa pobreza, esa marginalidad va a llegar y va a dejarla embarrada. Porque así ha pasado siempre también. La injusticia llama hacia una reacción violenta. Es parte de la vida real de cómo somos seres humanos. ¿O acaso no reaccionamos nosotros violentamente cuando alguien nos tira el auto encima o cuando alguien hace algo que nos sentimos agredidos? Nosotros también reaccionamos violentamente. Solo que no le vamos a tirar una piedra a alguien. Supongo. Jesús decide detener su paso, detener su camino. Y ese es el primer gesto. Es detener y entregarle dignidad al otro, escucharlo, mirarlo a los ojos. Y claro, siempre podemos esperar lo peor, que esté curado, que sea malo, que nos roben. Claro, siempre está ese miedo, ¿no es cierto? Pero Jesús se detiene ante esa persona, deja de hacer lo que estaba haciendo para escucharlo, para mirarlo, para atenderlo. Probablemente uno no va a poder cumplir todos los sueños de las personas, ni va a satisfacer todas sus necesidades, pero con el solo hecho de detenerse a escuchar, ya hace un cambio muy importante. Mientras el resto está diciendo que se quede callado, que no moleste al maestro. Así, hasta que escuchan que Jesús lo llama, cambian automáticamente y le dicen, ¡ánimo! ¡Levántate! Porque el Señor te llama. Lo mismo que le estaban diciendo que se quedara callado, ¿no? Así seguramente fueron con él, así como, hoy no, si nosotros te lo traemos, Jesús, porque somos amigos del mendigo. Y nunca falta ahí el que quiere aprovecharse de la situación, ¿no es cierto? El ciego arroja su manto, pega un salto y va donde Jesús. Este dato pasa así como desapercibido, ¿no es cierto?
Uno dirá, bueno, se dejó la chaqueta que tenía puesta y se fue donde Jesús. El tema es que la gente no tenía nada debajo en ese entonces. Significa que andaba desnudo. O con suerte con alguna especie de taparrabo, pero nada más, porque solamente había una túnica. Esa túnica la deja ahí y se va en pelota a hablar con Jesús. Es una locura. O sea, si ya antes lo consideraban loco o raro o pecador o lo que sea, ahora más todavía. Imagínense la imagen. Y lo extraño es que Jesús no se inmuta. Lo acepta en su locura y le habla. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿En qué te puedo ayudar? Maestro, que yo pueda ver. Que yo pueda ver. No quiere dinero, quiere ver. Quiere poder ser un igual. Quiere poder ser como los demás. Quiere poder servir. Quiere poder hacer algo. Que pueda ver, que ya no lo consideren como un simple pecador perdido que no merece el amor de Dios. ¿Qué es lo que le pasaba a la gente? Que tenía cualquier tipo de falla, problema, enfermedad. Que yo pueda ver. Sin más, Jesús le responde, vete, tu fe te ha salvado. O sea, ahora sigue tu camino. Te libero de ese mal, porque ahora te has salvado. La fe te ha salvado. El hecho de que me hayas llamado, que hayas molestado, te salvó. Y ahí tenemos otro punto muy importante que siempre lo conversamos aquí por la gran educación que recibimos de no molestarnos, ¿cierto? Y a la larga, cada vez que vemos cómo Jesús sana a alguien o hay alguien que está con problemas, si es que no molesta, entonces nada pasa, pues. Y tenemos que molestar, tenemos que hacer berrinche, tenemos que gritar. Como dicen en Argentina, guagua que no llora no mama. ¿No? Así tenemos que ser nosotros también. Incluso cuántas parábolas hay de Jesús en donde se nos dice de la viuda que busca justicia y va a molestar al juez y va a molestar al juez hasta que le gana por cansancio. El amigo que va a la casa del otro amigo a pedir pan a las horas de la noche y que lo molesta hasta que le da el pan. Y a la persona que pide hasta que le dan. Y así tenemos que ser nosotros. No importa nuestro pecado, no importa nuestra falla, no importa nuestra enfermedad, no importa nuestra historia, no importa lo que somos, lo que fuimos, ni nuestras posibilidades. Tenemos que molestar para que así la comunidad, para que así Dios mismo, a través de otras personas, pueda hacer el milagro de restaurar nuestras vidas. Pero si nos quedamos en la casa dando pena, esperando que alguien nos llame porque sí, es poco lo que pasa. Claro, a todos nos gusta que nos hagan cariño, pero es uno el que tiene la primera responsabilidad de pedir ayuda, de pedir compañía, de pedir un abrazo, de dejar orgullos de lado, esta educación de no molestar, para que así empecemos a ser felices y sentirnos realmente queridos. Y muchas veces nos sentimos solos, alejados, porque somos nosotros los que nos alejamos y no permitimos a nadie que entre a nuestra zona de confort, a nuestra zona de seguridad. Este hombre sanado de su ceguera comienza a ver y lo siguió por el camino. Y aquí tenemos el último y más importante punto. El seguimiento.
El seguimiento a Jesús como respuesta de la obra de Dios en nosotros. Porque ¿de qué sirven los milagros? ¿De qué sirve escuchar la palabra? ¿De qué sirve ir a la iglesia? ¿De qué sirve creer en Dios si no voy a seguir a Cristo en un camino de santidad, de servicio y de amor comunitario, pues? Al final, siempre pedimos a Dios cosas. Que nos dé hijos, que la guagua salga bien, que la enfermedad se quite, que tengamos trabajo, que nos funcione el sueño que queremos, que nos resulte el viaje, que el matrimonio salga bien, que la persona X sea feliz. Ya hay cosas que pasan y cosas que no, pero todo eso se reduce a, bueno, después de todo lo que has vivido en tu vida, ¿estás siguiendo a Cristo o no? ¿O solo disfrutaste del milagro, disfrutaste de la compañía de Dios y simplemente seguiste viviendo? Uno se aburre al final de hacer visitas pastorales, de ir a los hospitales, de orar por los enfermos, de estar ahí presente recordando el amor de Dios, y luego cuando las personas se sanan dejan de venir. Y es muy extraño. Y pasa en el 90% de los casos. Por eso yo alabo mucho a los casos que sí siguen a Cristo, que sí saben dar gracias, que sí viven con la convicción de que lo que nos pasa en la vida también depende del amor de Dios. Y eso hay que hacerlo. Porque somos demasiado cómodos. Y una vez que recibimos el regalo, ya no queremos al que nos trajo el regalo. Es como que ya se puede ir. Eso hacía yo cuando era pequeño con las personas que me regalaban cosas en el cumpleaños. Pero ya no somos cabros chicos, ¿no? Tenemos que poder madurar en estas cosas. Sin seguimiento a Cristo, lo cual significa sin una vida centrada en Dios, buscando servir y cumplir los mandamientos, entonces todo lo demás da lo mismo si recuperamos la vista, da lo mismo si nos sanamos o no de tal enfermedad, da lo mismo si tenemos incluso iglesia. ¿Por qué? Porque no estamos llenos de Dios. Y si no estamos llenos de Dios, entonces los milagros, todo lo que nos pase, no va a tener sentido. Va a ser un respiro más, ya una oportunidad más. Pero estás viviendo de verdad con la fuerza, la confianza y la esperanza puesta en Dios. Y acá tenemos casos muy importantes al respecto. Ejemplos de vida que incluso se han puesto de pie después de declararse casi muertos. Y siguen aquí con esperanza en Dios. En donde ya no importa si me muero o no, donde da lo mismo si tal enfermedad vuelve o no, ese es el tema, sino que simplemente vivimos por fe hasta el día en que nos toque el encuentro con Dios y ya está. Pero vivo con Dios, vivo abrazado de Dios, vivo seguro en Dios, ya no con un sentimiento de dependencia a la sanidad absoluta y de que se cumpla todo lo que nosotros queremos, sino un sentimiento de confianza en Dios, en donde cada día es un regalo. Y lo vivo como regalo para que así ese regalo haga funcionar la dinámica de la fe dentro de mí y yo pueda ser un agradecido todos los días de mi vida. Y si tuve cáncer, entonces, y me sané, doy gracias hasta que venga el siguiente, no importa. Porque no puedo estar preocupado toda la vida de cómo me voy a morir. Tengo que estar pensando en cómo voy a vivir hoy con Dios, desde Dios y gracias a Dios. Si me tomo la pastilla hoy día por tal o cual enfermedad, no es para no morir, es para vivir, para animarme, para sentir y recibir el llamado de Cristo y así vivir de verdad en el seguimiento. Y mañana voy a tener, gracias a la pastillita, una razón más para vivir, un día más para servir, un día más para amar. No es un día menos antes de la muerte.
Es un regalo de Dios y por eso tenemos que cuidarnos, por eso tenemos que hacer las cosas bien, para que así podamos vivir con Dios mucho tiempo. Y en ese tiempo vivir con todo, para que nada nos quite esa confianza en Dios que nos hace levantarnos todos los días y dar gracias. Aunque la vida no sea perfecta, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, con todo lo que nos falta, con todo lo que perdimos, damos gracias. Porque hoy estamos aquí y todos podemos dar un respiro más para servir y amar a Dios en nuestras vidas. Y dejar de ser ciegos, dejar de ser mendigos, dejar de ser cómodos, para que así en todo momento estemos siguiendo los pasos de Cristo. En todo momento estemos sirviendo. No pensando en que mañana quizás no estoy, sino en que hoy estoy y por eso lo hago. Porque Dios me ha llamado y por eso me animo. Me quito el manto que me tiene atado al suelo para ser libre y así vulnerable, desnudo. Voy a los pies de Cristo Jesús para que Él haga de mí un cristiano de verdad. Una cristiana de verdad, en constante camino, en constante seguimiento, en constante servicio, en constante amor y confianza en Dios. Queridos míos, hoy dejamos nuestra ceguera de lado, nuestra historia, y nos centramos en que ahora estamos vivos. Y estamos tan vivos que podemos dar este salto hacia el amor, la confianza y la esperanza en Cristo Jesús. Que así sea en sus propias experiencias de fe y que sea Dios quien nos colme de tal forma de esperanza que el mañana ya no sea un dolor, sino más bien una confianza en Dios. Que el Señor los bendiga. Amén.